Sonido, uno, dos. Sonido, sonido. 1, 2, probando sonido. 1, 2, sí, 1, 2. Uno, dos, probando sonido. 1, 2, sí, 1, 2.
Hermanos, nos reunimos en este segundo domingo de Adviento para seguir preparando el corazón a la venida del Señor. Este es un tiempo de esperanza y conversión, en el que la palabra de Dios nos invita a renovar nuestros caminos y a vivir con mayor apertura a su presencia. Dispongámonos a celebrar con fe y alegría este encuentro con el Señor que viene. De pie, y cantamos el canto de entrada para recibir a quien preside nuestra celebración, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Tened encendida la lámpara, se acerca el Redentor. Estad a la espera si llamar, oíd en la aurora su voz. Los hombres le esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Los hombres le esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Confiad en las promesas, Él está muy cerca. Manteneos a la espera, estad alerta. Los hombres le esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Tened encendida la lámpara, se acerca el Redentor. Estad a la espera si llama, oíd en la aurora su voz. Los hombres le esperan, preparan sus sendas,
Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. El amándote mi alma es mi esperanza, me despierta en la mañana, alegra el alba. Los hombres esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Confiad en las promesas, Él está muy cerca. Manteneos a la espera, estad alerta. Los hombres le esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Los hombres esperan, preparan sus sendas, Adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, con inmensa alegría nos reunimos hoy para celebrar la Santa Misa en el día domingo, Día del Señor. Y es una dicha que estemos congregados todos en torno a la mesa del Señor. Quiero saludar con mucho cariño y afecto fraternal a todos. En primer lugar a mis hermanos sacerdotes, están confesando. También mis queridos hermanos diáconos, diácono Elías, y que pronto va a ser ordenado el próximo sábado. Será ordenado sacerdote. Ya le felicitamos, le encomendamos al Señor. Y también con nosotros está el diácono Saulo, que hace poco ha sido ordenado, el sábado pasado. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros.
Con ese mismo cariño y afecto fraternal saludo a todos ustedes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo, a los seminaristas, las hermanas religiosas, los hermanos religiosos y a todos los aquí presentes. También con ese mismo cariño saludo a todos nuestros hermanos que desde distintos lugares están unidos a nosotros gracias a los medios de comunicación social. Participan con fe y devoción en la Santa Misa. Invito a todos pues a que vivamos este momento de gracia con fe, con amor, con gratitud para con el Señor. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, conscientes de nuestras debilidades. Pidamos a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Todopoderoso, infinitamente misericordioso, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hacia Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El profeta Isaías anuncia la llegada del Mesías, un rey lleno de Espíritu de Dios, que traerá justicia y paz verdaderas. Escuchemos esta promesa que sostiene nuestra esperanza. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia,
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos al Señor que viene a salvar a su pueblo. Cantamos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu justicia, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. San Pablo nos recuerda que la Escritura nos fortalece y nos anima. Dios nos invita a vivir en la unidad y a acoger a los demás, como Cristo nos acogió. Abramos el oído y el corazón a este llamado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía
unos a otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para la gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia El Bautista nos llama a la conversión y a preparar el camino del Señor. Atendamos su voz que sigue resonando hoy, invitándonos a un cambio sincero y profundo. Puesto de pie, cantemos el aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego.
Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Amadísimos hermanos y hermanas, todos en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros participando con fe en la Eucaristía a través de los medios, la televisión católica, la radio católica y las distintas plataformas de las redes sociales que están transmitiendo la Santa Misa. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento, ya prácticamente en el corazón del Adviento, porque son 4 semanas. Esta es la segunda. El tema que nos sugiere la liturgia de la palabra es la conversión. La primera lectura que se nos ha leído, que hemos escuchado, está tomada del capítulo 11 del profeta Isaías. El profeta Isaías nos acompaña en el Adviento y presenta a Jesús con muchos detalles que se cumplen en el Evangelio. El profeta Isaías es de origen sacerdotal, descendiente de Aarón, es de Jerusalén y pertenece en su origen a la alta sociedad. Y esto le da la oportunidad de hablar claramente y llamarles la atención. Naturalmente que él, como los demás profetas, están inspirados por el Señor. Es el Señor el que habla por ellos. Pues bien, en el capítulo 11 que hoy meditamos, hay una profecía muy importante. El profeta dice, habla de un día especial en el que brotará un renuevo del tronco de Jesé, un retoño, diríamos, de un tronco seco, el de Jesé. Va a salir un vástago que va a florecer en esa raíz. Esta es una figura, es una
es una parábola. En aquel ambiente oriental donde el tiempo es distinto al nuestro, que vivimos en el trópico, allá las estaciones, se viven las 4 estaciones y hay el tiempo de la nieve, donde los árboles prácticamente se secan, o al menos en apariencia, están sin hojas, aparecen secas. Pero cuando viene la primavera, sucede como un milagro, que aquellos árboles aparentemente secos reverdecen y florecen. Esta es la figura. Está diciendo el profeta que de un tronco seco, viejo, abandonado, va a salir un brotón nuevo que va a florecer. Y ese tronco es Jesé. Jesé es el padre de David. Por tanto, está haciendo alusión al rey David. Hay que decir que el profeta Isaías vive 7 siglos y medio antes de Cristo. Con esa antelación está anunciando a Cristo, que será descendiente de David. Y vaya que el contexto en el que habla, el contexto histórico, es muy adverso, porque diríamos, los hebreos tienen encima al imperio asirio. Viene la invasión del reino del norte, donde van a ser llevados al exilio los del norte, a la capital de los asirios, que es Nínive. Y van a desaparecer esas 11 tribus, solo va a quedar Jerusalén, el reino del sur, Jerusalén con su país, ¿no? Y bueno, pero también están amenazados. Ha sido el pecado de la idolatría del reino del norte que les ha llevado a sufrir ese castigo. Entonces, Asiria, sin embargo, no toca al reino del sur, a Judá, cuya capital es Jerusalén, y donde está hablando el profeta, invitándoles a conversión. Al contrario, les hace una profecía maravillosa. Les está diciendo que David, el rey bueno, el rey temeroso de Dios, fiel, aunque pecó, pero siempre se mantuvo en esa actitud de fidelidad, de obediencia, mejor dicho, de humildad, de servicio a Yahvé Dios, y que unificó al pueblo. Él reinó por el año 1000 antes de Cristo. Y Dios le hizo la promesa que su descendencia reinaría para siempre. Pero eso aparentemente terminó, no se cumplió, porque ya del rey David no queda nada. Su hijo Salomón ciertamente reinó, y todavía su nieto Roboam, pero ya no pudo mantener la unidad del reino, por eso se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y después ya no hubieron más descendientes de David. Son reyes que no tienen nada que ver con la familia de David. Y ahora peor, porque con la invasión de los dioses falsos, paganos, en el reino del norte y también en el del sur, aunque en menor escala, entonces la amenaza es real. Vienen los enemigos, van a arrasar al reino del norte.
Y si no se convierten los del sur, pues también irán al exilio, no a Nínive y bajo los asirios, no, ya será otro el imperio que estará reinando y será en otro siglo, en el siglo VI, serán los caldeos, que como no hubo conversión, van a llevar al exilio también al reino del sur, esta vez a la capital de los caldeos, que es Babilonia. Pues bien, con todo eso, con todas esas adversidades, Dios está hablando al pueblo de un hecho maravilloso, que un descendiente de David va a reinar. La profecía se refiere a Cristo, propiamente es a Cristo, y de Él nos habla enseguida. Sobre Él se posará el Espíritu del Señor, dice el profeta. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de piedad y de santo temor de Dios. El Mesías estará pleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Precisamente por eso será el Cristo. Cristo significa ungido, es el Mesías. Y va a tener el poder. Dice que no juzgará por apariencias, sino que sentenciará con justicia, defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre, etc. Y habla que va a establecer un reino de paz. Y eso lo expresa diciendo que el lobo habitará con el cordero, la pantera con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un niño los apacentará. La vaca pastará con la osa, sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Es una manera poética de decir que este será el príncipe de la paz, que va a traer la paz a un pueblo, no, a la humanidad entera. Y por eso dice que como bandera de los pueblos se alzará y la buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. En realidad es bellísima esta página del capítulo 11 del profeta Isaías anunciando al Mesías, que como hemos dicho va a tener su pleno cumplimiento a la vuelta de 7 siglos. En el trasfondo, o mejor, en la intención del profeta está invitar a la conversión, a prepararse para ese advenimiento. Tristemente la historia, como hemos dicho, se vio ensombrecida por la infidelidad del pueblo, por el pecado, por ir tras los ídolos. Sin embargo, este reino del sur, al que le está predicando el profeta Isaías, aunque fue al exilio, como los del norte, pero con una diferencia. Ellos se arrepintieron, pidieron a Dios, y en Babilonia tuvieron siempre la asistencia de los profetas, como Daniel y otros profetas estuvieron acompañándoles.
Y fue un tiempo de purificación y Dios los sacó del exilio y les dio de nuevo en posesión la tierra que antes ya les había dado y la posibilidad de restaurar Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y se mantuvo siempre el resto fiel a Yahvé, así llamado, los pobres de Yahvé, los Anahuim. Y de este grupo son los santos, de los que van a ser Cristo, o en medio de los que van a ser Cristo. Pensemos en Santa Isabel, en Zacarías, su esposo, el hijo de ellos, Juan el Bautista, y por supuesto en el Señor San José, descendiente de David, y en quien se cumple la promesa, porque es el Padre de Jesús, y la Santísima Virgen con mayor razón, también descendiente de David, y quien da carne de su carne y sangre de su sangre al Verbo eterno, en un acontecimiento sumamente milagroso, la encarnación del Hijo de Dios mismo, nacerá de ella, de sus purísimas y santísimas entrañas. Pues bien, esta es la historia. Todavía antes de que Cristo se presente, viene el precursor, así llamado, Juan el Bautista, del que nos habla el Santo Evangelio hoy, tomado del capítulo 3 de San Mateo. Es importante que fijemos la mirada en este hombre de Dios que nos presenta el Evangelio, y la Iglesia, cual maestra y madre y maestra, nos invita a contemplar la figura de San Juan Bautista. Dice que comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Este es el que anuncia a Cristo. Es el pregonero. Se acostumbraba en aquellos tiempos que cuando el rey iba a visitar una ciudad, como no habían los medios de comunicación, mucho menos los que tenemos hoy, pero prácticamente no habían medios de comunicación. Entonces, cuando un rey iba a visitar una ciudad, mandaba por delante un pregonero, uno que andaba gritando que el rey iba a visitar a ese pueblo, que se prepararan para recibirlo, que compusieran las calles para que la carroza no tuviera dificultad, porque viene el rey a visitar a este pueblo. Ese era el pregón de aquel precursor, de aquel anunciador, diríamos, del rey que viene. ¿Y por qué es importante preparar la calle para que pase la carroza del que viene? Porque que el rey visite una ciudad es de mucha esperanza, porque seguramente va a favorecer esa ciudad, no la visita por gusto, va a construir posiblemente algún edificio público en beneficio de la ciudad, o va a construir
mejoras para la ciudad, según las necesidades. Pero no solía el rey llegar y irse como nada, no, esa era la esperanza. Entonces, ahora viene el precursor de Cristo Jesús, el Rey universal. Y vaya que nos trae la salvación. Y por eso el pregón del Bautista: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan, dice el evangelista Mateo, es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En efecto, eso es lo que está haciendo. Y fijémonos cómo se presenta. Viene del desierto. El desierto de Judea es distinto, yo creo, de otros desiertos que tienen algunos árboles. En una ocasión me tocó estar en el desierto, visitar el desierto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Visité una abadía, un monasterio, y los monjes viven en el desierto. Pero alguna ayuda del gobierno, no sé yo, han transformado esa porción pequeña, pero el resto es desierto, nunca llueve, es verdad. Sin embargo, hay cactus, hay árboles que son del desierto, arbustos al menos. No está del todo árido. En cambio, el desierto de Judea, por lo menos lo que este servidor pudo ver desde la calle, son bancos y bancos de arena inmensos, donde la vista se pierde. No hay nada, no hay nada. Y allí, en ese desierto, ayunó nuestro Señor Jesús. Y también Juan el Bautista se fue a vivir al desierto. Y usaba una piel de camello, fajado por un cinturón también de cuero. Se alimentaba de saltamontes del desierto y de mieles del desierto. Este es el Bautista, un hombre austero, pobre. Pero no solo eso. Los profetas solían predicar no solo con palabras, sino con su propia vida. El hecho de haberse ido al desierto y vivir allí significa que él vive de Dios, porque en el desierto no hay nadie, no hay nada. Es Dios el que le protege, le sostiene. Y para el pueblo hebreo el desierto no es un lugar desconocido como para nosotros, no, por el contrario, ellos tienen la memoria histórica de haber pasado por el desierto cuando Dios los sacó de Egipto y los sostuvo, los alimentó, los protegió, los guió, y de modo que Dios se les manifestó. Y diríamos, en la historia del pueblo de Israel, es el tiempo más bendecido, el del desierto, más cercano a Dios, porque el pueblo vio los prodigios y se mantuvo fiel, aun cuando cometió faltas, pero se arrepentía y pedía perdón y caminó con el Señor. Entonces, el desierto es muy significativo.
porque en el desierto el pueblo ha visto a Dios, cómo lo protege, ha sentido el poder de Dios, la mano providente de Dios, ha sobrevivido por la providencia divina. Entonces, cuando ahora Juan el Bautista se va al desierto a vivir allí, donde no hay nada, como hemos dicho, le está dando un mensaje al pueblo, fuerte, contundente. Y ahora se presenta ante el pueblo tal cual ha vivido en el desierto. No busca ninguna comodidad, ninguna apariencia. Es un hombre auténtico, un hombre, si se quiere, rudo, en el mejor sentido de la palabra, porque ha sufrido las adversidades para ser fiel a Dios. Entonces, una figura así es por demás elocuente, llama la atención. ¿Y qué hace este hombre? Bueno, hace un llamado al pueblo a que se conviertan. Y les está diciendo, preparen el camino del Señor. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Es curioso que la predicación del Bautista va a coincidir con la predicación de Cristo, que según el evangelista San Marcos, así comenzó, con estas mismas palabras: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Es la conversión. Entonces, dice el texto de San Mateo, que cuando este llamado hizo el Bautista, acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región cercana del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Así dice la lectura, estoy yo leyendo textualmente. Pero puede que se nos pase por alto un detalle muy importante, porque el texto sigue: y al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de las piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, esta actitud del profeta, ¿qué significa? Podíamos, pasar desapercibido un detalle muy importante, y es que el evangelista nos está diciendo que ante el llamado del profeta, el pueblo llegó. Se refiere a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente, pues aunque pecadora, pero que se arrepentía de su pecado. Les llamó a conversión, conviértanse, les dice, enderecen el camino que llevan. Y la gente dice que llegó a él, que les estaba llamando a conversión. Vinieron de todas partes para que los bautizara. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Eso dice el texto. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río.
Me dirán ustedes, bueno, ese no es el sacramento de la confesión. Sí, pero es arrepentimiento, es humildad, es conversión, es un acto interior de cambio de vida, de pedir perdón. Por eso confiesan ante Él sus pecados. Saben que es un profeta, que tiene el Espíritu de Dios. Y entonces se convierten y Él los bautiza. Él los bautiza en el Jordán. Y entonces sucede que también llegan los fariseos y saduceos a bautizarse. De estos no dice que confiesan sus pecados, no. Ellos solo van para bautizarse. Y Él les niega el bautismo. Y les dice cosas muy duras. Raza de víboras. No van a escapar al castigo. Hagan ver con obras su conversión. No se hagan ilusiones pensando que porque son descendientes de Abraham, no, eso no los va a salvar. Conviértanse. Siempre es una voz profética que está pidiendo o mandando la conversión. No es el profeta alguien que condena, no. Si usa palabras duras, es para que se conviertan. Entonces, el bautizarse en el Jordán era un acto de purificación, pero en serio, de conversión. Y después dice, ya a todos, yo les bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Por eso, porque se han convertido, han confesado sus pecados, están dispuestos a cambiar. El Evangelio se escribió en griego y la palabra conversión es metanoia. Y la palabra metanoia significa un cambio total, un cambio interior, un cambio de mente, un cambio de intención, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos. No es una cosa externa, sino que es cambiar por dentro. Lo que antes me parecía importante, iba atrás de eso, ahora no me interesa. Porque he descubierto que es pecado, que ofende a Dios, no voy a seguir por ahí. Y lo que antes no me interesaba, que me quitaba el tiempo, que me parecía que era una pérdida de tiempo, ahora me interesa. Porque son las cosas de Dios. Esa es la metanoia, el cambio de intención, de interés, el cambio del corazón. Entonces les dice, yo les bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, han tenido ese cambio total. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de desatarle sus sandalias, o sea, de ser su esclavo, su servidor. Él es el Señor. Y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo todos lo entendemos muy bien. El fuego es el amor de Dios, es la caridad. Bueno, entonces el mensaje, amadísimos, es claro. Y no es un documento histórico como para darnos cuenta de lo que sucedió en aquel tiempo. No, la palabra de Dios es viva, es actual, es eficaz, es transformante. Es importante que le recibamos con un corazón bien dispuesto y que nosotros hagamos fila también hoy para confesar nuestros pecados. Y vaya que ahora no es el bautista el que nos perdona, o frente a quien nos confesamos, sino Cristo Jesús. Ese es el sacramento de la confesión.
No se piense que es el sacerdote el que nos perdona, no. Es Cristo a través del sacerdote. El sacerdote es un instrumento que en ese momento actúa en nombre de Cristo, pero es Cristo el que nos perdona. Y precisamente por eso ha venido Cristo al mundo. Cristo es el que nos bautiza. Y Cristo nos bautiza dándonos el Espíritu Santo en plenitud. Y esta es la gran bendición. Esto es lo que celebramos en Navidad. Y también nos preparamos para eso en el Adviento, que no es poco. Esa es nuestra salvación, el Espíritu Santo, el amor de Cristo, el bautismo de Cristo. Nosotros por el bautismo hemos sido ya santificados, esa es la verdad. Un niño que ha sido bautizado es un niño santificado, tiene la Santísima Trinidad en su alma. Y esa es una de las razones principales, sin duda, además de las humanas, para entender que debemos el máximo respeto a los niños, el máximo respeto. Y que peca gravemente el que escandaliza a un niño. Bueno, entonces ellos son santos por el bautismo. Pero ¿qué pasa con los adultos? Tenemos testimonios de santos que han mantenido la santidad desde el bautismo. Santo Domingo Sabio, Santa Teresita del Niño Jesús y otros más. San Tarcisio, etc. Sí, pero la inmensa mayoría no, tristemente. Tenemos que admitirlo. Somos pecadores, pobres pecadores. Hemos fallado. ¿Y qué pasa cuando se cae en el pecado grave? ¿Qué pasa? Se interrumpe el bautismo, la gracia del bautismo, la gracia santificante. El Espíritu Santo no, porque Dios no niega sus dones. Dios es noble y el Espíritu Santo siempre estará allí. Por eso San Pablo nos dice repetidas veces en sus cartas: no entristezcan el Espíritu Santo. Sí, porque el pecado entristece la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero está siempre allí invitándonos a la conversión. Por eso esa voz interior que nos dice que lo que hemos hecho no está bien, porque nos ama el Señor. Aún así permanece con nosotros hasta el final, hasta la muerte. El don del Espíritu Santo es tan grande y es Dios mismo con nosotros. Y entonces es el Espíritu Santo también, por supuesto, Dios mismo, el que nos lleva a la conversión, nos posibilita. El sentimiento de conversión ya es un don de Dios, nos posibilita el arrepentimiento sincero, el cambio de mente, confesarnos. Y en la confesión es el Espíritu Santo el que nos perdona, porque es el Espíritu de Cristo. Hemos dicho Cristo, sí, pero también es el Espíritu Santo, es el mismo Dios que está ahí presente. Y entonces todos los sacramentos son acciones de Cristo, son acciones del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona se confiesa, a nueva cuenta, se renueva el bautismo. Y el Espíritu Santo vuelve a estar en plenitud en esa persona. Y comienza a guiarlo por el sendero del bien, porque ya salió del mal camino. Esa es la conversión, amadísimos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros estamos en una posición mucho más ventajosa porque tenemos el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la salvación. Pero es necesario hacer la opción por el bien y liberarnos de las ataduras del pecado, cualquiera sea. Que vicios, que desenfrenos, que injusticias, que maltrato, que odios,
que rencores, el negarnos a perdonar, el querer devolver mal por mal, todo eso, eso no es de Cristo y contradice al Espíritu Santo en nosotros. Cristo nos ha bautizado, como ha dicho el Bautista, nos ha bautizado con Espíritu Santo y con el fuego de su amor. Por eso nos mandó, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Este es mi mandamiento. Entonces, así debemos vivir, haciendo el bien siempre, devolviendo bien por mal. Este es el programa de vida de los santos, de los conversos, de los que el Señor ha dicho que hay más alegría en el cielo por un solo que se ha convertido, que no por 99 que dicen que no necesitan convertirse. Entonces, para indicar pues cuánto Dios quiere nuestra salvación. Se ha dicho que Dios quiere nuestra salvación más que nosotros mismos, y es verdad, porque nosotros nos descuidamos. No deberíamos, al contrario. Yo les felicito a ustedes por estar aquí en misa, por estar cada domingo en misa, y más aquellos que hacen todo un esfuerzo para estar en misa todos los días, y confesarse frecuentemente, y comulgar, y viven en Cristo. Entonces, ¿qué les podemos decir? Que ustedes son dichosos, que si hacen eso, pues su vida es una vida de santidad, que Cristo vive en ustedes, que han comenzado ya su vida eterna, que perseveren, eso sí, porque el que no ha caído, dice San Pablo, que busque de no caer. Todos somos proclives a caer, ¿cómo no? Pero lo importante es que si nos caemos, levantarnos y seguir en Cristo, perseverar hasta el final. No estamos solos. Cristo está con nosotros y nos ha dado su Santo Espíritu. Seamos dóciles al Espíritu Santo. Y de esa forma estaremos celebrando la Navidad como debe ser, con su sentido pleno. Lo demás, lo del comercio, las luces y todo, no es el sentido pleno de la Navidad, ni siquiera secundario. Está bien, por supuesto, que hayan las luces, que hayan los misterios, los belenes que le llamamos, o el misterio de la natividad de Cristo. Eso está muy bien, todo está muy bien, pero debe llevarnos a esto, a una actitud de fe, una actitud de conversión y de santificación personal. Que el Señor nos ayude, que nos dé su gracia para poder vivir así la gran fiesta de Navidad a la que nos preparamos, y que haya fruto efectivo de salvación en Cristo, que viene a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestra sociedad para salvarnos. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor que vendrá lleno de poder para purificarnos con el fuego del Espíritu, y a cada petición diremos: ven, Señor Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena del Espíritu Santo proclame a todos la salvación que Cristo viene a traernos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por la paz y la reconciliación en nuestra patria, para que seamos agentes de diálogo, de justicia y de perdón. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que viven en pobreza, soledad y abandono, para que nuestro amor a Cristo nos mueva a remediar estos males. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que nada esperan y por los que solo tienen afanes materiales, para que encuentren luz en su camino. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nosotros y por nuestra comunidad, para que durante este Adviento allanemos los caminos de la fraternidad con signos de solidaridad y justicia. Oremos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, ven a traernos la plenitud de lo que nos has prometido y muéstranos tu bondad para que produzcamos fruto. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos esta espera de desierto por la primavera que lo vuelve flor. Te ofrecemos el silencio que desborda del alma y nos brota del pecho y se vuelve plegaria y clamor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor. Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Te ofrecemos el camino que anhela tus pasos divinos, Jesús Redentor. Te ofrecemos este día de tinieblas que rezan gritando tu nombre, pidiendo que vuelvas, pastor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Te ofrecemos esta espera de desierto por la primavera que lo vuelve flor.
ofrecemos el silencio que desborda del alma y nos brota del pecho y se vuelve plegaria y clamor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Te ofrecemos el camino que anhela tus pasos divinos, Jesús Redentor. Te ofrecemos esta noche de tinieblas que rezan gritando tu nombre, pidiendo que vuelvas, pastor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, que nos auxilie el poderoso amor tuyo, tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo, indigno siervo tuyo, con Monseñor Óscar, nuestro obispo auxiliar, con nuestro cardenal, Monseñor Gregorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Santísima Virgen, Madre de Dios, su esposo, el Señor San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero, nuestro obispo y mártir, nuestros beatos Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Enseñanza de nuestro Señor Jesús, con la alegría inmensa de ser hijos de Dios, porque Él mismo nos lo ha merecido en la cruz. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Paz con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que viene de Dios. Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera. Iremos tras tus huellas. Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Los hombres de mi pueblo esperan que tú vengas, que se abran horizontes por donde caminar. Ven, ven Señor Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Salvador, ven sin tardar.
tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. La palabra es firme nuestra espera. Iremos tras sus huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te suplicamos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de este mundo, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos dice al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera.